Seguimos rumbo a Jericó, ¿vale? Rumbo a Jericó y el título de Rumbo a Jericó número 11 en esta mañana es Lo que ya no te hace falta. Y yo creo que este mensaje es súper importante para todos porque hay cosas que ya no nos hacen falta y nos las tenemos que quitar. Y probablemente, sí, nos las tenemos que quitar. Me da tristeza que hay personas que no han venido hoy, que yo sé que necesitan escuchar esta palabra, pero bueno, espero que puedan escucharla por las redes sociales, por YouTube y eso, y puedan también recibir eso que Dios ponía en mi corazón para la iglesia, ¿no? La semana pasada comenzamos a ver tres cosas significativas que ocurrieron en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, en el capítulo 5 de Josué. Vamos a tener abierto el capítulo 5 de Josué. Y esas tres cosas las comentaba. En realidad son cuatro cosas, pero me quiero centrar en tres cosas importantes. La primera es, el pueblo se circuncida. La segunda, se celebra la Pascua por primera vez en la tierra prometida. Y la tercera, se acaba el maná. Se acaba el maná. En primer lugar, hablamos un poquito de la circuncisión. La circuncisión, se recuerdan que era un mandato divino o era una señal del pacto que Dios había dado a Abraham como señal de que de la descendencia de Abraham, pues él haría de esa descendencia una nación grande, ¿no? Y pues obviamente estaba hablando del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, pero tenía también implicaciones espirituales. Y pues allí el Señor tenía en su corazón hablar también de nosotros, de los hijos de Abraham, que no somos de la etnia del pueblo hebreo, pero que hemos pasado a ser parte de la promesa, gracias también a la misericordia y el amor del Señor, ¿no? Pero en Israel ocurrió algo muy particular. Se recuerdan que un grupo bueno, todo el pueblo salió de Egipto, y mientras estaban en Egipto, el Señor, pues, como a manera de reprimenda y a manera de castigo por su comportamiento de queja y de hablar en contra del líder y de hablar en contra de Dios, les dijo: esta generación no va a entrar en la tierra prometida, va a entrar la siguiente generación, los hijos de ellos, ¿no? Los hijos de ellos nacieron en ese periodo de caminar por el desierto, ¿no? 40 años, pues en 40 años hay mucho niño que se hace, ¿no? Hay posibilidad de hacer mucho niño. Todos esos niños que nacieron, no fueron circuncidados. La circuncisión tenía que hacerse a los 8 días de nacido. Los varones, pues obviamente, pues todos esos niños, pues obviamente crecieron, pues habrían también niños, ¿no? Que habrán nacido pues en la última parte de esos 40 años, pero también habían hombres que habían llegado allí a la tierra prometida y que no habían sido circuncidados, ¿no? Ahora oficialmente estaban en la tierra prometida. Dios, a manera de querer ratificar, de querer como volver a validar, de poder volver a abrazar ese pacto que él había hecho una vez con el pueblo hebreo, de nuevo con el pueblo de Israel, les dice: pues ahora vamos a retomar las cosas que habíamos dejado como en stand-by por el tema del traslado en el desierto, y vamos a volver a tener esa comunión, ese pacto, esa relación que una vez tuvimos, y vamos a recordar todas esas cosas. Y lo primero que vamos a hacer es circuncidar, ¿vale? Entonces dice la palabra que Dios pide que se circunciden, pues obviamente los varones. Versículo 8 del capítulo 5 de Josué: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Recuerden que ya habían pasado el Jordán y estaban allí en el lugar llamado Gilgal, o que le pusieron el nombre Gilgal. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Nos basamos más o menos en este hecho para poder desarrollar lo que hablamos la semana pasada, el domingo pasado, ¿no? Ese elemento que fue quitado era la palabra Gilgal, es el verbo rodar, ¿no? Transmite eso de tener un elemento o una piedra que se quita de medio rodando, ¿no? Y hablamos de que ese también ocurrió un Gilgal en nuestras vidas, en donde el Señor nos quitó la vergüenza, el oprobio, el escarnio, pues el reproche, y nos hizo entrar pues a una vida donde no existía
ese reproche, ese escarnio, nos da la verdadera libertad. El pueblo de Israel tenía como esclavos que eran un amo, que era Egipto, ¿no? Y ahora estaban en la tierra prometida no como esclavos, como libres, pero también con un amo. Pero ese amo, a diferencia de Egipto, pues era el Dios creador de los cielos y la tierra. Y ellos tenían toda la libertad. La diferencia entre Egipto y la tierra prometida es que cualquiera podía coger un caballo, un burro, una yegua, un camello y devolverse para Egipto y llegar, ¡ay, que aquí estoy! No, porque eran libres. A diferencia de Egipto, en Egipto la esclavitud no los iban a dejar salir, ese amo los tenía allí reprimidos, pero ellos por voluntad propia ya estaban en la tierra prometida y ya estaban disfrutando pues de esa libertad y de esa promesa hecha realidad que Dios había cumplido, pues, o que estaba cumpliendo en ese momento, y que todavía faltaban pues algunos territorios por conquistar, pero pues estaban ya en el camino, ya habían pasado el hito importante del Jordán. Versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, se quedaron allí en ese lugar llamado Gilgal, le pusieron pues así allí lo que rueda o la rueda o rodar, se quedó llamado ese lugar, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Pues una vez circuncidados, había pues una restricción en cuanto a celebrar la Pascua, que el pueblo el varón que no estaba circuncidado no podía celebrar la Pascua. Eso lo podemos leer en algún capítulo del libro de Éxodo. Ahora mismo no lo tengo presente, pero lo dice la palabra. Esto nos da a entender que es muy probable que la celebración de la Pascua no se haya llevado a cabo durante los 40 años de traslado en el desierto, ¿no? Es muy probable que por 40 años, sí sabemos que la Pascua se celebró ahí en el monte Sinaí y un poquito antes, obviamente, antes de salir de Egipto, un par de veces, pero no hay referencia bíblica que el pueblo de Israel haya celebrado la Pascua. Esta era la primera vez que lo celebraban. También recuerden que la Pascua implicaba pues una comida especial preparada allí, un cordero preparado de una manera muy especial, también unas hierbas amargas con unas cremitas ricas donde se untaba el pan y toda la cosa. Difícil tener una cantidad de corderos para todo el pueblo allí en medio del desierto, ¿no? En medio del desierto pues es complicado, mientras se iban de un lugar a otro, tener todo la logística y toda la contingencia allí necesaria para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta vez el relato bíblico nos da a entender que los panes sin levadura, y esto es importante y es algo que me quiero centrar en esta mañana, los panes sin levadura fueron preparados con trigo cosechado de la tierra prometida, en ese lugar, ¿no? O sea, estaban comiendo el fruto ya de la tierra prometida, de lo que estaba dando la tierra prometida, ¿no? La palabra no nos aclara si eso ya lo habían sembrado en un lugar o si encontraron un lugar pues sembrado con trigo propio de la región, y mira que aquí hay trigo, vamos a aprovechar y tal, o si ya habían sembrado trigo del otro lado del Jordán y ya habían procesado el trigo y lo habían convertido en harina para poder hacer los panes y lo traían pues en saquitos. O sea, esos detalles en particular no son importantes, pero sí es importante aclarar lo que la Biblia nos dice, que eso que estaban consumiendo o que iban a consumir era producto del fruto de la tierra prometida. Yo creo que sí habían estado durante un tiempo cosechando y preparando todo eso, así como criando pues a los corderitos y toda la cosa, porque era menester para poder celebrar la Pascua, ¿no? Y esto es algo en lo que nos queremos centrar en esta mañana a partir del versículo 12, perdón, porque es el detalle en el cual quiero centrarme. Y el maná cesó el siguiente día. O sea, comieron lo que la tierra prometida les dio y ocurrió algo que estaban acostumbrados por 40 años
De un día para otro dejó de ocurrir. El maná cesó. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, se acabó. Eso desapareció de la faz de la tierra, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El pan del cielo, ¿no?, que el Señor les había dado de comer a los israelitas por 40 años de manera milagrosa, porque literalmente venía un viento y traía pues las semillitas de maná, había cesado. Eso no solamente tenían, solamente lo que tenían que hacer era recoger el montoncito, hacer un poquito, quitar así seguramente la cáscara y la cosa, medio prepararlo, ¿no? Juntarlo con agua, cocerlo, y ya tenían unas tortas que eran riquísimas de sabor según la misma palabra. Nos dice, no había que sembrar, no había que cuidar el terreno, no había que pasar allí los bueyes o la yegua o el tractor o los camellos, lo que había en ese momento. No había que arar, no había que preparar la tierra, no había que ponerle aditivos allí a la tierra, la vitaminita y la cosa, ¿no? No había que prepararla, no había que cuidar lo sembrado de la plaga, de las langostas, de las cosas, de los parásitos, ¿no? No había que separar el trigo de la cizaña o de las malas hierbas o lo que había que hacer en ese momento. No había que limpiar lo cosechado, no tenían que traer una rueda de molino y preparar pues unas cosas bastante elaboradas para poder hacer la harina. No fallaba ningún día. No ocurría que un día, tal vez como ha ocurrido en España, que hemos vivido pues la calamidad de todos estos incendios. Imagínate que tenía allí qué bonito tener aquí mi cultivo, y de un momento a otro pues llegan unas llamas y se acaba todo, se acabó la vida prácticamente en un año o quién sabe más, porque todo lo que de lo que comíamos y todo lo que podíamos vender se acabó. No había que preocuparse por eso, era el Señor que tiraba allí el maná, y todos los días tenían que levantarse por la mañana, recoger un poquito, y era la porción para la persona y para la familia, prepararse sus tortitas y ya está. Dice la palabra que el día viernes, como el día de reposo, no se permitía hacer eso, pues escogían una doble porción, una doble parte, y ya tenían para el viernes y para el día de reposo y para el sábado, ¿no? Y los que eran más despabilados, que escogían mucho más, pues para el otro día, para no tener que levantarse prontito el otro día, pues dice la palabra que el otro día amanecía lleno de gusanos y oliendo mal, ¿no? Pero eso no ocurría el sábado. El sábado, milagrosamente, la doble porción pues se mantenía perfecto, porque era milagroso lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y el Señor, queridos hermanos, y esto es algo que me gustaría que nos llevemos en nuestro corazón, el Señor alimentó al pueblo dadas las circunstancias. Las circunstancias eran las que eran para poder alimentar el pueblo. Caminando por el desierto era imposible tener sembrados. Era imposible. Bueno, ahora nos quedamos aquí 6 meses, que se cumple el ciclo del trigo, para poder sembrar trigo. ¿Y dónde iban a sembrar trigo? En el desierto. Así, pasaban por allí y habían 3 cactus, 2 lagartijas y una serpiente por ahí, y un sol inclemente, una cosa impresionante. O sea, ¿dónde iban a hacer eso, no? No nos podíamos parar 6 meses para hacer un sembradero, no, teníamos que seguir caminando porque íbamos para la tierra prometida, ¿no? No se podían tener explotaciones ganaderas. ¿Dónde íbamos a tener pues el ganado metido en una... era muy difícil, ¿no? A lo sumo, cuando nacía un corderito o algún animalito, pues había que llevarlo allí con una cuerda y una cosa, ¿no? Era imposible tener algún tipo de riqueza como nación que les permitiese también hacer lo que hoy en día pasa con cualquier nación, ¿no? Si tenemos, qué sé yo, un producto, algún recurso natural que sobra y que es bastante, ¿no? Pues podemos ir a otra nación y decirle, mira, que tenemos muchas berenjenas. ¿Qué tenéis vosotros? Pues tenemos sardinas. Pues sardinas, te cambio las sardinas por las berenjenas, y así vosotros tenéis berenjenas y nosotros tenemos sardinas, y nos vamos enriqueciendo mutuamente, ¿no? Entonces era imposible hacer eso por la travesía del desierto, dadas las circunstancias. El Señor implementó esa manera de darle de comer al pueblo, pues una semilla que era traída por el viento a primera hora de la mañana, que servía para preparar unas tortas cocidas que tenían sabor, según la misma palabra dice, a hojuelas
con miel. Eso tenía que estar impresionante bueno. Era cosa que el Señor daba así y que nunca más se va a volver a ver sobre la tierra. Pues bueno, tuvieron allí los judíos la bendición de poder comer ese pan del cielo. Pero Dios había provisto las condiciones necesarias para que el pueblo fuese alimentado, ¿no? Y ahora ocurría algo interesante. El pueblo adquiere la responsabilidad de alimentarse a sí mismo, ¿no? Ya podían tener tierra donde cosechar, ya podían tener tierra para trabajarla, para criar su propio ganado, ya tenían una parte del otro lado del pueblo del río Jordán, ahora ya estaban apropiándose de la tierra prometida y ya la cosa era diferente, ¿no? Ya tenían pues una tierra para sembrar y para cosechar. En otras palabras, Dios da la bendición, pero le toca al pueblo ahora darse cuenta de que tienen que ser buenos administradores de lo que Dios estaba dándole, ¿no? Y esto aplica tanto a lo material como a lo espiritual y aplica a la iglesia y aplica a nosotros también. Al principio, queridos hermanos, de nuestra vida como cristianos. Es verdad que Dios nos lleva de la mano, ¿no? Metemos la pata un montón de veces. Esto a mí me pasó y a todos nosotros. Ignoramos muchas cosas de la palabra. Hoy en día, pues, sabemos más cosas de la Biblia y de la palabra del Señor y decimos, mira, cuando yo empecé que no sabía esto, qué tonto era y qué metidas de pata hacía porque no sabía este tipo de cosas, ¿no? Y todavía traemos muchos elementos cuando comenzamos a caminar con el Señor, muchos elementos que son del mundo. Traemos pues no solamente elementos del mundo, sino complejos, tristezas, traumas, malos hábitos, pecado. Algunas de estas cosas todavía las arrastramos, pero ahí vamos con el Señor trabajando, ¿no? Pero otras cosas las vamos aprendiendo a dejar por el camino y ahí hay cosas que dejamos, ¿no? Hay cosas que decimos, bueno, hay cosas que me cuestan más, que todavía estoy luchando, pero hay cosas que he superado gracias al Señor y ahí las tengo detrás en el camino, gracias a Dios no vuelvo allí, ¿no? Vamos aprendiendo a dejar estas cosas en el camino, pero mientras aprendemos de su palabra, mientras crecemos en la fe, mientras vamos dando pasos en su reino, mientras vamos llegando a diferentes metas espirituales que se nos presentan en nuestro andar diario, ¿no? Poco a poco llega el momento que Dios va demandando más de nosotros. Esto es así. Hermanos, esto es una realidad. Poco a poco nosotros como creyentes nos vamos dando cuenta de nuestros dones, de lo que somos buenos, de lo que podemos aportar para el reino de los cielos, en lo que podemos bendecir a nuestros hermanos en la iglesia, en lo que podemos bendecir a nuestros familiares, a las personas con las cuales nos relacionamos, ¿no? Y de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para poder hacer eso, como para dar de comer a los demás en un sentido espiritual, incluso nuestra familia de la fe. Nos llega un momento en la vida del creyente en que ya no puedes, hermano, présteme muchísima atención, por favor, en que ya no podemos, en que ya no debemos ser espectadores de la iglesia. Venir a la iglesia a sentarte en una silla, no estoy criticando, es normal que vengamos y nos sentemos en una silla, pero quiero que me entiendas, venir a una iglesia a sentarnos en la silla, a ver, o sea, con un espíritu de espectador, a ver qué canciones cantamos hoy, o a ver qué testimonios dan hoy, o qué motivos de oraciones hay, ¿no? O bueno, yo tengo un motivo de oración, espero que pregunten para que podamos orar y los hermanos me ayuden a orar por esto, ¿no? A ver qué predica el pastor, qué predica el predicador. O sea, a mí se me ocurre más o menos como cuando tú estás aburrido y te sientas en el sofá y coges el mando de la tele. Uy, a ver qué hay en la tele hoy. Y empiezas a pasar, ¿no? Es mucho de hombres, ¿no? Ponernos a pasar, ¿no? La mujer se queda allí viendo un poquito más, ¿no? Pero nosotros empezamos a pasar y no terminamos. En 2 segundos tenemos ese don, que en 2 segundos ya tenemos la capacidad de entender que es algo que no nos interesa y lo pasamos para el siguiente, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Como diciendo, voy a ver qué hay hoy en la tele, ¿no? Y cojo el mando así en plan aburrimiento y voy a ver qué hay hoy en la tele. Hermano, tenemos promesas maravillosas que Dios nos ha regalado, dones que ha puesto en nuestras manos.
talentos que nos ha dado el Señor. Tenemos esas cosas que Dios nos ha dado como una tierra fértil para que nosotros podamos sembrar en esa tierra, para trabajarla. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere ser responsables para que eso dé fruto, para bendecirnos a nosotros mismos, para bendecir a nuestras familias y para bendecir también a la familia de la fe. Hermanos, yo sé que, yo creo que todos los que están aquí, ¿no? Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de estas cosas, ¿no? Y entendemos que Dios nos ha llamado cada día a sembrar en esa tierra prometida que Dios nos ha dado y a cosechar para su reino, que no somos espectadores, que no somos pasivos, que no venimos aquí solamente a recibir, que tenemos que venir y tenemos que caminar por nuestra vida como creyentes con la intención de dar eso que Dios ha puesto en nosotros, queridos hermanos. Yo creo que para todos, o por lo menos para la mayoría de los que estamos aquí, yo diría que todos, ¿no? Estamos en el tiempo de que el maná que caía del cielo, las poquiticas cosas que nosotros recibíamos del cielo, ha cesado, ha dejado de caer. Sin ser alimentados prácticamente sin hacer nada, ya pasó. Estamos llegando a un punto, o hemos llegado a un punto en nuestro caminar cristiano que Dios nos está diciendo: siembra en ese propósito, en eso que yo te he dado, en esos talentos, en esos dones, en eso que tú ya sabes y ya conoces, y trabaja para que eso dé fruto. ¿Sabes qué significa la palabra maná? ¿Alguien sabe por casualidad qué significa la palabra maná? Pues no significa pan del cielo, ni significa pan divino. Pues, si no sabes, te vas a sorprender. Maná significa, ¿qué es eso? Eso es lo que significa maná. Cuando lo vieron por primera vez, los israelitas dijeron: ¿y eso qué es? ¿Maná? Pues se quedó con el nombre de ¿y eso qué es? Maná, lo que comían los israelitas, ¿no? Qué rico que esta mañana vamos a desayunar. ¿Y eso qué es? Algo un poco raro, ¿no? Pero es eso. No sabían lo que era. ¿De dónde viene? Lo manda Dios. ¿Pero qué es? No sé. ¿Es trigo? ¿Avena? ¿Qué es? No sé. Cállate la boca. Prepárate la tortita, que está buenísima, y come, que eso es lo que va a servir de sustento para ti todos los días por 40 años, ¿no? Cuando comenzamos a caminar con el Señor, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos provee, pasa por alto muchas de nuestras locuras, de nuestras metidas de pata, porque estamos aprendiendo y nosotros ni nos enteramos. Vemos la gracia de Dios y ni sabemos lo que es, ¿y eso qué es? ¿No? Pero ahí está la mano de Dios bendiciendo nuestras vidas. Somos prácticamente inconscientes, ¿no? Pero allí está la gracia de Dios sobre nosotros, y aunque la disfrutamos y nos damos cuenta de que hay una bendición, es algo desconocido para nosotros. Muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo, pero poco a poco en nuestro caminar con Cristo vamos tomando conciencia de lo que Dios quiere de nosotros, de nuestro propósito, hermanos. Que no somos espectadores, que no tenemos que ser pasivos de nuestros dones, de nuestros talentos. Y la cosa ya pasa de ser una bendición desconocida a algo que nosotros tenemos que trabajar para que dé fruto. Una semilla que ya tiene nombre, que ya sabemos lo que es, lo sabes tú y lo sé yo, ya no es una cosa desconocida. ¿Y eso qué es? Si Dios te tiene para orar, por ejemplo, para personas, esto es un ejemplo, que están enfermas, eso es lo que tú debes practicar. No te quedes callado. Se te atraviesa alguien con una enfermedad, ven para acá, que yo oro por ti. Y ya lo que haga Dios es cosa de Él. Hermanos, Dios se encargará de hacer la obra, no somos nosotros los que sanamos. Oramos y lo ponemos en las manos del Señor, damos testimonio de lo que Dios hace, y el milagro tiene que apuntar, como hemos hablado, siempre a darle la gloria al Señor. No eres tú el que convence, no eres tú el que sana, pero eres tú el que trabaja la tierra. Eres tú el que te dispones para orar,
para trabajar la tierra, ¿no? Y para cosechar algo que tú sabes qué es lo que se tiene que cosechar, ¿no? Antes, cuando comenzaste a caminar con el Señor, no sé si tú te acuerdas, pero a veces te sabías un versículo, aprendiste uno, o escuchabas un versículo y después te venía ese versículo y decía, mira, este versículo, cómo me cuadra aquí, cómo me calza en esta situación de mi vida, ¿no? Porque lo habías escuchado, porque lo habías leído pues en el Facebook o qué sé yo, o lo habías escuchado de algún predicador y Dios te bendecía a través de esa palabra, ¿no? Y te ayudaba, ¿no? Tal vez en algún momento concreto de tu vida, pero llega un momento que Dios te dice, no puedes vivir ya de ese maná, de ese versiculito que te cae. Ya tienes un recorrido en el Señor, en donde tienes que meterte con la palabra, en donde tienes que empaparte de la Biblia, en donde tienes que aprenderla, tienes que meditarla, tienes que leerla y releerla. Ya no son versículos bíblicos que te caen del cielo como el maná, ahora te toca llenarte de la palabra del Señor, es nuestra responsabilidad. Tenemos la bendición, así como el pueblo de Israel tuvo la tierra prometida y dijo, veo esta tierra que fluye leche y miel, ahora voy a sembrar en la promesa que Dios me dio para poder comer de esta promesa. Lo mismo con tu vida de oración. Antes bastaba con un poquito de maná que te caía, ¿no? De la oración de otros hermanos, ¿no? Pero llega un momento que nos damos cuenta que hemos sido llamados a orar y a interceder por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nosotros mismos. Entender que tenemos que cubrir, que tenemos la obligación de cubrir en oración a nuestra familia de la fe, a nuestras autoridades en seculares, ¿no? En el mundo, en nuestra nación, nuestra familia también carnal. La cosa se pone seria, señoras. A medida que caminamos con el Señor tenemos que tenerlo claro. La cosa se pone seria. No podemos pasar toda nuestra vida, hermanos, como niños espirituales. Tenemos que despertar. Y a mí me gusta mucho la actitud del pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo se nota que era otro, se nota que la actitud era diferente. Entra a la tierra prometida y al menos en este aspecto me gusta mucho. Dice el versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año, ¿no? O sea, da la impresión, tal y como la Biblia nos narra los hechos, de que el pueblo de Israel se da cuenta que la promesa divina está allí para que ellos la disfruten, para que ellos la trabajen, para que ellos se lo ocurren. Eso es lo que a mí la Biblia me transmite, ¿no? Ellos se dan cuenta que lo tienen que trabajar para poderlo obtener, ¿no? Ese fruto de la tierra que nos comenta la palabra no se cosechó solo, no se procesó solo, ¿no? Los panes que comieron ellos sin levadura no cayeron como el maná, ¿no? Ellos tuvieron que coger y hacer el cultivo del trigo, separar el trigo de la cizaña, limpiar el trigo con la redecilla, eso que ellos utilizan para limpiar el trigo, para que caiga la semilla, para que se quede lo malo y las pedritas arriba, ¿no? Llevarlo a molerlo y hacer la harina y hacer el pan, todo eso lo tuvieron que hacer el pueblo de Israel, ¿no? Eso no se cosechó solo, las espigas no se tostaron solas, ¿no? Y lo que me gustó no fue que Dios dijo, bueno, aquí ya tienen de todo, voy a cortarles el maná porque ya no les hace falta para que se busquen la vida. No, yo lo que veo es que ellos se dieron cuenta que la tierra era buena, que había bendición, que había una promesa y dijo, aquí esto lo tenemos que aprovechar porque es bendición de Dios. Y cuando ellos cosecharon e hicieron la comida del fruto de la tierra, es como que Dios haya dicho, pues mi pueblo ya no necesita más el manacito que le cae de la tierra, porque ya se están buscando la vida ellos con lo que yo les he dado. Ya está bien de maná. Ya se acabó esta etapa, se acabó el maná, sigan haciendo eso. Y eso ocurrió de un día para otro, que es lo bonito, ocurrió de un día para otro, ¿no? Y yo no veo ninguna señal de extrañeza o del pueblo diciendo, y el maná estaba súper bueno, ¿no? De un día para otro quitarnos el maná, por lo menos quítalo un poquito, por lo menos, no sé, que los viernes caiga y así nos hacemos el pancito que tanto nos gustaba, ¿no? No, pero de un día para otro, no, poquito a poquito por lo menos, ¿no? No.
de un día para otro. Al otro día, dice la palabra, se acabó el maná. Y yo veo como que ni siquiera lo extrañaron, porque estaba tan bueno lo que ellos habían trabajado de la tierra y lo que habían cultivado, que ya había terminado esa etapa para el pueblo hebreo. Que nos quede a nosotros eso en el corazón, hermano. Dios nos ha dado promesas, nos ha dado dones, nos ha dado cosas en nuestras vidas que tenemos que trabajar. Pero hay que esforzarse, hay que trabajarlas. Eso ya no cae del cielo. Dios nos está dando la oportunidad de que veamos eso y no nos quedemos de espectadores. Yo quiero una iglesia, hermano, de verdad, que se le ocurre. Mira, hermanos, no hay nada más bonito, de verdad. Y eso a mí me ha pasado poco en la vida, pero las veces que yo lo he podido experimentar ha sido fabuloso. ¿Qué? Probablemente alguno de vosotros nunca haya pasado eso, pero os digo ya que es maravilloso. Sembrar algo, cuidarlo, que te brote, que te germine, ya sea una fruta, un tomate, lo que sea, y comértelo. Los tomates que tengo en la ensalada, eso los cultivé yo, los cuidé yo. Iba viendo cómo eran chiquititos y al otro día lo iba a ver y se salió el tomate, me está saliendo el tomate. Y al otro día lo fui a ver y mira, le voy a echar agüita y voy a limpiarlo aquí, qué bonito, hasta que tengo un tomatote así y ese tomate lo cojo y lo pongo en la ensalada. Qué rico sabe. Eso es producto del trabajo de la tierra. Eso es maravilloso, queridos hermanos. Eso es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, disfrutar de eso. Una iglesia, de verdad, una iglesia que disfrute que tenga la bendición de disfrutar de los dones de cada uno de vosotros, de cada uno de los hermanos. Yo tengo esto para dar, yo tengo esto para dar, yo tengo esto para dar. Yo quiero, hermano, de verdad, que todos podamos tener eso para dar. Yo soy el que menos, yo a veces pienso y se lo comento a mi familia, yo a veces llego aquí y toco yo, y hablo yo, y predico yo. Yo quisiera que todos pudiésemos hacer eso. Ojalá yo pudiese estar sentado todo el día allí en la silla y todos vosotros predicando y haciendo las cosas y más personas. Bueno, yo no me puedo quedar sentado allí porque yo tengo... soy muy inquieto y tengo que hacer algo, ¿no? en la obra del Señor. Pero un día, pues, fabuloso, ¿no? Y que podamos comer esos tomates ricos, esa cosa que de nuestra propia tierra cosechamos, pero con trabajo. Es hora de volar, queridos hermanos. Esto no quiere decir que Dios de alguna manera deja de proveernos, deja de protegernos, deja de cuidarnos, deja no sé, de dar su bendición, porque quita el maná, porque se acaba el maná. No, acuérdate que el maná no se acabó y dijo, pues búsquense la vida. No, el maná se acabó cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que podía trabajar y que podía comer de la bendición, de la promesa, ¿no? Creer que Dios va a dejar de hacer algo es tan tonto como pensar de que un día Dios se va a olvidar de que el sol salga y que bendiga con su luz. No, no. Su bendición, su gracia, su poder, su benignidad, sus atributos divinos siguen siendo los mismos ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y nosotros seguimos disfrutando de esas bendiciones. Solo que llega un punto en nuestras vidas en donde nuestro caminar por la fe, en donde Dios nos dice, aquí toca trabajar. Aquí toca cosechar, aquí toca currárselo, de verdad, ¿no? Nos pides que demos pasos de fe. Hermano, Dios nunca se apartó de su pueblo durante esta aventura que hemos estudiado en los domingos pasados, ¿no? Pero lo primero que Dios le dice a Josué, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, trabaja, sé diligente. No te vayas a rendir. No te quedes allí pasivo. No, tranquilo que yo mando fuego y destruyo Jericó y tú quédate allí, tranquilo. No, llega un momento en que hay que currárselo. Yo voy a estar con vosotros como pueblo, pero te lo tienes que currar. Vas a comer de esa bendición y vas a ver qué rico te vas a ver. Hermanos, si hay algo que requiere esfuerzo, es porque implica que obtenerlo tiene un costo.
sí o sí, alcanzar eso que nosotros nos gustaría en nuestra vida como creyente tiene un precio. La vida del creyente, hermanos, no debería de ser pasiva, debería ser activa. Mojarnos los pies todos los días, como hablamos, cuando se mojaron los pies los sacerdotes, y solo cuando se mojaron los pies el agua del río Jordán se detuvo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios maravilloso. Yo quiero pedirte, Dios eterno, por mis hermanos en esta mañana y por mí también, Señor. Padre Santo, hay tantas cosas que tú nos has dado. Yo te pido, Dios maravilloso, que tú nos ayudes como iglesia, a que como iglesia podamos poner de nuestra parte y poder dar un paso de fe más, un esfuerzo más, y darnos cuenta de lo que tú nos has dado, darnos cuenta que tenemos para dar, que tenemos cosas ricas, que tenemos cosas deliciosas, que tenemos bendiciones que necesitamos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a quitarnos tal vez el eso ora por mí. Voy a ir para la iglesia para que oren por mí. No. Llega un momento en que tenemos que ser nosotros los que nos pongamos en oración y no esperar el maná que cae del cielo, sino que orar e interceder y dar nosotros el primer paso. Sembrar, cosechar, trabajar, ser esforzados, ser valientes y aunque cueste, Señor, poder comer de esa bendición, poder tener ese fruto, eso que tu promesa da, que tu promesa regala para que toda la iglesia pueda nutrirse, Señor, de ello. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú das regalos, das dones a los hombres, dice tu palabra. Y dice tu palabra también, Señor, mi Dios, que si nosotros